Señal directa. 7 de la mañana con 45 minutos. En la línea telefónica saludamos al doctor Antonio Gómez Reina, que ya está preparado con su comentario y su colaboración esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy recordamos a John Fitzgerald Kennedy. Nació en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917 y murió el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Sus primeros años en Brooklyn estudió hasta el tercer año en el colegio público Edward Devotion School y pasa al Western School posteriormente. Para 1927 la familia se muda a Nueva York y John estudia en el River Country School. Para 1930 John Kennedy estudia en el Century School y para 1931 ingresa al Court School, en donde se graduó en 1935. Y para el mes de septiembre viaja a Londres e ingresa a la Escuela de Economía de Londres, pero se enferma después de 2 semanas y regresa a los Estados Unidos. Al año de 1935 se matricula en la Universidad de Princeton, en donde duró 6 semanas y se va de baja otra vez por enfermedad. En septiembre de 1936 se matricula ahora en la Universidad de Harvard y en 1940 presenta su tesis que tituló Los Acuerdos de Múnich, que fueron aprobados y firmados durante la noche del 30 de septiembre de 1938 por los jefes de gobierno del Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, y en donde los Sudetes, que son una cadena montañosa de Europa Occidental en el territorio de la República Checa, Alemania y Polonia, el acuerdo era que los Sudetes se anexaran a Alemania. El acuerdo fue firmado por Benito Mussolini, que fue el que organizó la reunión, Adolfo Hitler, Paul Otto Smith y Arthur Neville Chamberlain. John Kennedy se tituló en Harvard en Relaciones Internacionales con el cum laude, o sea, con un grado universitario académico máximo, en junio de 1940, y el siguiente mes se publicó su tesis con el título ¿Por qué Inglaterra se durmió? En ese trabajo se analizan los problemas que el gobierno británico tuvo para prevenir la Segunda Guerra Mundial y destaca por una posición poco ortodoxa sobre la política de apaciguamiento del gobierno británico, en donde en la época de la política de Arthur Neville y Chamberlain siempre fue evitar un futuro enfrentamiento entre Inglaterra y Alemania. El título del libro de Winston Churchill de 1938 analiza que mientras el crecimiento alemán y el poderío se incrementaron de una forma escandalosa, por otro lado, Inglaterra se dormía. Para 1941, Kennedy se alista como voluntario en el ejército de Estados Unidos, pero fue rechazado por sus problemas de columna y por las influencias de la familia que le acepta en septiembre de ese año en la naval. Y su actividad se destaca en una lancha torpedera que tuvo una colisión y hundimiento en el agosto de 1943. También recibió el Corazón Púrpura y la Medalla de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, reconociendo su actividad en la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Kennedy inició su vida política desde alcalde, fue miembro del Congreso, senador y fue el presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961, cuando rindió protesta. La peor crisis que enfrentó John Kennedy fue la llamada Guerra Fría, y que fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo que se gestó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en donde se formaron 2 bloques. Por un lado, liderado por la Unión Soviética, bloque del Este, también llamado Oriental Comunista, y por el otro lado, el bloque liderado por los Estados Unidos, llamado Bloque Occidental o Occidental Capitalista. Y ninguno de los dos tomó acciones directas contra el otro. Por eso se le llamó la Guerra Fría, concepto que utilizó George Orwell en su ensayo La bomba atómica y usted, que se publicó el 19 de octubre de 1945 en el periódico británico Tribune. También en 1946 se escribió en el periódico El Observador. El 10 de marzo, después de la conferencia de Moscú en diciembre pasado, Rusia comenzó a hacer una guerra fría contra el Reino Unido y el Imperio Británico. En sí, los dos ejes trataban de imponer al mundo un sistema de modelo de gobierno. Estados Unidos y Rusia generaron algunas guerras con este fin.
En esa época podemos hablar de la guerra civil griega, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la primera guerra de Afganistán, la guerra civil del Líbano, la guerra de Angola, la guerra indo-pakistaní, la guerra del Golfo, la guerra civil de El Salvador, entre otros conflictos. La crisis que nos tocó vivir, las que nos tocó vivir de cerca esta Guerra Fría, fueron los misiles rusos en Cuba, ya que cuando triunfaba la Revolución Cubana en 1959, se afectan los intereses de los Estados Unidos y generan unos fuertes roces entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuba se declara aliada de Cuba se declara aliado de la URSS y del bloque comunista. Estados Unidos fracasa en su intento de invasión en la Bahía de Cochinos en abril de 1961 y para 1962 la Unión Soviética construye 40 silos nucleares en Cuba. Esto respondía a las amenazas de Estados Unidos con sus misiles Júpiter 2 instalados en Esmira y Turquía para poder bombardear el sudoeste soviético. John Kennedy tuvo las fotografías de sus aviones espías U-2 y en esos momentos existió una inminente amenaza nuclear. Kennedy tuvo el dilema: se atacaba a los rusos y a sus hilos nucleares, provocando una guerra nuclear con la URSS, o una cuarentena naval sobre Cuba, e inició conversaciones con el primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Finalmente llegaron a un acuerdo de desarme por las dos partes. Hoy el conflicto en Siria revive la guerra de los bloques. Por un lado Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y por el otro bloque Rusia e Irán, que apoyan al presidente sirio Bashar al-Assad. Y recordando a John Fitzgerald Kennedy en su tesis que se titulaba Acuerdos de Múnich, que fue firmado por Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Otto Schmidt y Arthur Neville Chamberlain, hoy el conflicto se prende por el uso de armas químicas que el derecho internacional lo considera como un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad. La aprobación de países como Alemania y Turquía en la operación que encabezó Donald Trump, que ha dicho ante su Congreso: actué conforme a mis poderes constitucionales para defender los intereses del país en política exterior, para mantener la estabilidad de la región y garantizar la seguridad. Hoy vemos cómo se actúa de una forma espontánea. Y me pregunto, con los misiles rusos en Cuba, en donde los militares le pedían a Kennedy que hubiera un ataque inmediato, la responsabilidad de Kennedy en aquel momento fue el futuro del mundo. Hay que esperar qué sucede con el nuevo presidente de los Estados Unidos, que está generando un impulso demasiado rápido. Y hasta aquí mi comentario de semana. Gracias. Gracias, doctor. Como siempre, un gusto escucharle. Muy buenos días. Muy buenos días.